Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Quiero darles una cordial bienvenida a la casa del Señor. Vamos a poner este tiempo delante del Señor, vamos a confiar en su sabiduría, que sea su Espíritu Santo hablándonos en esta preciosa mañana, y les pido que me acompañen con una oración. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por darnos el gozo de estar en tu casa, de poder alabarte, de poder bendecirte, Señor, de estar en tu presencia y poder juntos como un solo cuerpo en Cristo Jesús alabarte y venir delante de tus pies, Señor, para que seas tú, Señor, hablándonos a nuestro corazón por medio de tu palabra. Gracias te damos por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor, por las bendiciones materiales, pero también por las bendiciones espirituales. Y en esta mañana te pedimos, Señor, que tú nos guíes. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. La semana pasada estábamos hablando acerca de dos cosas importantes que el Señor Jesucristo nos enseña, acerca de cómo poder vivir una vida victoriosa en la vida cristiana, en nuestras vidas espirituales. Y algo que nosotros encontramos es que el Señor Jesucristo tenía una identidad firme en Dios. Su Padre Celestial testificando de que Él era su Hijo amado en quien tenemos complacencia. El Espíritu Santo testificando que Él era el Espíritu que desde el inicio se revoloteaba en la faz de las aguas. Y ahora tenemos el gozo, mis amados hermanos, de tener una identidad en Dios, de saber de que somos sus hijos, de saber que debemos actuar como el Señor Jesucristo actuaba. Y el día de hoy quisiera compartirles el siguiente tema que viene a continuación, y es en Marcos capítulo 1 de los versos 14 al 20. Y les pido que abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 1 del 14 al 20. Y quisiera que enfaticemos en la decisión de seguir a Cristo el Rey. La decisión de seguir a Cristo el Rey. Vivimos en un mundo donde debemos tomar constantemente decisiones. Todos debemos tomar decisiones en todas las áreas de nuestra vida. Debemos hacernos cargo de cosas en nuestra vida para poder salir adelante. Y la situación es que a veces estas decisiones se convierten en algo que no es opcional para nosotros. Porque si no decidimos, estamos decidiendo no hacernos cargo. Entonces no podemos estar en un punto intermedio. Sería un aspecto obligatorio en nuestro diario andar, tomar decisiones y pedirle al Señor que estas decisiones sean decisiones sabias, que nos permitan seguir adelante, que nos permitan vivir conforme a la voluntad del Señor. Mucha gente toma la decisión de seguir una carrera universitaria, o quizá toma la decisión de aprender un oficio que le va a ayudar a subsistir en su vida. Hay mucha gente que ha tomado el paso de ir a la universidad, pero luego se ha dado cuenta que eso no es para ellos. Y dicen, yo quiero dedicarme a otra cosa. Y nos damos cuenta que en la vida, hermanos, si no ponemos al Señor delante de cada decisión que vamos a tomar, no vamos a tomar buenas decisiones. También tomamos la decisión de casarnos con una persona para toda la vida. Y esto es una responsabilidad delante del Señor. No son decisiones al azar o no son decisiones ligeras que estamos tomando. De manera que este pasaje nos va a enseñar que hay una decisión muy importante que las personas y nosotros debemos tomar. Y no podemos ubicarnos en un punto intermedio para decir, bueno, yo esa decisión la voy a tomar después. Porque la palabra del Señor nos dice que si nosotros
no reconocemos o si no creemos en Cristo Jesús, estamos en una posición muy firme delante del Señor, y es que estamos en condenación. Pero si nosotros tomamos la decisión de creer en Cristo Jesús, dice su palabra que tenemos vida eterna. Y en Cristo Jesús tenemos vida eterna y vida en abundancia. Por eso hemos titulado a este mensaje la decisión de seguir a Cristo el Rey. Hemos visto en el pasaje de la semana pasada, en Marcos capítulo 1, los versos del 9 al 12, que el Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio pastoral, su ministerio evangelístico, su ministerio profético, su ministerio de sanidad, su ministerio de liberación y el más importante, su ministerio de salvación. Gracias a Dios tenemos salvación por medio de Cristo Jesús. Él se bautiza y pasa por la tentación. Pasa por la tentación no para probar si podía pecar, habíamos dicho. Él pasa por la tentación para probar que no podía pecar, porque Él era el Hijo de Dios. Porque Él es el impecable, porque Él es Dios mismo y en Él no había ningún pecado. No había pecado, no había mancha, fue tentado en todo, fue probado en todo y tuvo éxito. Fue victorioso. Venció a Satanás con el poder de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en qué es lo que hace del ministerio del Señor Jesucristo algo muy precioso y que nos deja para nosotros un ejemplo también prominente, un ejemplo importante. Y lo primero que vemos aquí en el versículo 14 dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Una de las cosas que nosotros vemos en el Señor Jesucristo es que la mayor parte de milagros, la mayor parte de actividad ministerial que Él hace, lo hace en la región de Galilea, en la provincia de Galilea. Muchos se preguntaban, ¿y de Galilea puede salir algo bueno? ¿De Nazaret, de Galilea puede salir algo bueno? La humildad del Señor, mostrando incluso en las regiones donde nadie importante podía salir. Pero ahí estaba el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Según el versículo 14, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué hizo? Predicando el evangelio. Aquí vemos al Señor Jesucristo como un predicador de la palabra de Dios, un predicador del evangelio, un predicador del mensaje que Dios le había encomendado, que su Padre le había encomendado. Por eso la primera cosa que quiero mencionar en esta mañana es que la predicación del evangelio no puede ser reemplazada por ningún otro tipo de mensaje, porque el mismo Señor Jesucristo predica el evangelio. Y si Él predica el evangelio, ¿quiénes somos nosotros para decir ese mensaje como que no pega tanto? Vamos a tener que modificarlo un poco. Algo importante que nos deja ver el Señor aquí es que Jesús predica el evangelio y anuncia que el tiempo se ha cumplido. Miren lo que dice el versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Hay algo interesante acerca de esta expresión. Pero en el versículo 14 hay algo también interesante que Marcos nos presenta en este pasaje antes de mencionar que Jesús predicaba el evangelio. Y nos dice que Juan el Bautista fue encarcelado. ¿Y qué tiene que ver Juan el Bautista aquí? Porque antes de decirnos que el Señor Jesucristo predicaba el evangelio, nos tiene que decir que Juan el Bautista es encarcelado. ¿Cuál fue la causa que hizo que Juan el Bautista sea encarcelado? Y es un punto clave, aunque no lo creamos, es un punto muy importante.
La persona que estaba gobernando en este tiempo se llamaba Herodes Antipas. Herodes Antipas era el tetrarca de Galilea, o de la provincia de Galilea, y también de la provincia de Perea. Herodes Antipas era el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, para hacer un poco de recuento, fue aquel gobernador que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Según él, para que no nazca el rey, para que ningún otro rey venga y lo reemplace a él. ¿Y qué es lo que hace Juan el Bautista? ¿Por qué lo mandaron a matar? Porque Juan el Bautista denuncia el pecado de este tetrarca, de Herodes Antipas. Y básicamente le enseña que él está haciendo algo desagradable delante de Dios. Está actuando como un adúltero. Y no solo eso, también está actuando como inmoral. Porque había tomado a no solamente la mujer de su hermano Felipe o de su hermano Filipo, sino que también esta mujer a quien había tomado, al mismo tiempo era su sobrina, porque era hija de su medio hermano Aristóbulo. Entonces no solamente estaba cayendo en el pecado de adulterio, también estaba cayendo en el pecado de incesto. Esto obviamente no le cayó bien a Herodes Antipas. Y nos damos cuenta, hermanos, que cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando una persona predica el Evangelio, la palabra del Señor nos anticipa de que vamos a encontrar oposición. Vamos a encontrar que este Evangelio es un Evangelio chocante, es un Evangelio confrontador, un Evangelio que no nos va a dejar tranquilos acerca de nuestro pecado, porque el pastor siempre está hablando de pecado en la iglesia. ¿No será que el pastor ya no tiene otro tema de qué hablar? Estamos predicando el Evangelio. Esa es la razón por la que debemos estar aquí, dispuestos a escuchar el Evangelio, incluso si nosotros ya somos creyentes. Porque el Evangelio siempre va a tocar los puntos necesarios de nuestra vida para poder corregirnos, para poder dejar el orgullo. La razón por la que Marcos nos deja este detalle antes de la predicación de nuestro Señor Jesucristo es para mostrarnos en parte también el nivel de oposición y confrontación que el Señor Jesucristo iba a tener a causa de ese mensaje chocante. Luego lo vemos al Señor en muchos conflictos, en muchos problemas. Lo querían matar, lo perseguían. Maquinaban en sus corazones, dice la palabra del Señor, que los escribas y fariseos a veces se ponían de acuerdo con otros grupos, como los celotes, para ver qué podían encontrar, qué podían sacarle al Señor Jesucristo de su boca que lo pueda condenar. Pero el Señor, dice la palabra, que conocía lo que había en su corazón. Sabían que eran hipócritas. Y muchas veces le dijo: ustedes fariseos hipócritas, las cosas que ustedes cargan a la gente, ustedes mismos no están dispuestos a guardarlas, ni a cargarlas, ni siquiera llevarlas con un solo dedo. Este Evangelio, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo presenta a la gente, quiere liberar a la gente de toda religiosidad, porque la gente era experta en ser religiosas. El día de hoy hay mucha gente religiosa. Decía un autor, un predicador, que la religión es el antídoto que vacuna a la gente contra la predicación del Evangelio. Porque cuando una persona abraza la religión o abraza la religiosidad, no quiere abrir su corazón al Evangelio, porque se siente cómoda en la seguridad de sus buenas obras o de sus supuestas buenas obras. El Evangelio del Señor Jesucristo confronta todas estas cosas. El Evangelio del Señor se iba a dirigir a todos sin distinción. No iba a ser solamente a los más débiles de este mundo, también iba a ser predicado a la gente con autoridad, a la gente que estaba en puestos
muy importantes. Era para los políticos, era para los religiosos, era para los ricos, era para los pobres, para los sanos y para los enfermos. El cumplimiento del tiempo había llegado. El tiempo se había cumplido. La profecía que había sido predicada en el Antiguo Testamento, nosotros la vemos cumpliéndose en Cristo Jesús. Dios se encarna, Dios se hace hombre. Después de un buen tiempo, unos 400 años, algunos autores hablan acerca de 400 años de silencio, de profecía, donde el Señor no se manifestó. Después de un tiempo de, digamos, vacío teológico, vacío espiritual, Dios se encarna, Dios se hace hombre, nace de una virgen y habita entre nosotros. Dice el apóstol Juan, y vimos su gloria. Nosotros constatamos lo que vimos, lo que oímos. Y todo lo que nosotros vivimos con el Señor, todo lo estamos contando, para que todos crean, para que crean en el Evangelio. Hemos dicho, mis amados hermanos, que Jesús predica el Evangelio y anuncia que el tiempo se ha cumplido. Por eso, en nuestros púlpitos el día de hoy, la predicación del Evangelio no puede ser reemplazada. Porque nosotros tenemos ejemplo del mismo Señor Jesucristo comprometido con el mensaje del Evangelio. La segunda cosa que quiero mencionar es que el reino del Mesías exige arrepentimiento y fe en el Señor. Arrepentimiento y fe en la palabra del Señor. Creer que lo que nos dice su palabra es autoritativo para nuestras vidas. No es una sugerencia. Es un mandamiento. Lo que nosotros debemos hacer para seguir al Señor es creer en lo que nos dice su palabra. Mire lo que dice la segunda parte del versículo 15. Que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, ¿qué ha hecho el reino de Dios? El reino de Dios se ha acercado. Aquí se menciona la segunda razón por la que todos deben ponerse a cuentas con el Señor. El llamado de ponernos a cuentas con el Señor es para todos. Todos nosotros debemos venir delante del Señor y decirle: Señor, en este día, ¿qué ha pasado? ¿Qué has visto en mí? ¿Cuántas palabras deshonestas han salido de mi boca? ¿Cuántas palabras hirientes han salido de mi boca? ¿Cuántas cosas malas de mi corazón han hecho daño a otros o les han lastimado? Ese es el llamado del Señor, que nos arrepintamos y que creamos en su palabra, que creamos en el Evangelio. Al decir que el reino de Dios se ha acercado, Jesús nos está diciendo, hermanos, que después de todo este tiempo que Dios decide no hablar a su pueblo por medio de sus profetas, nuevamente Dios desea acercarse al pecador para mostrarle su gracia, para mostrarle su salvación por medio de creer en Cristo Jesús. No es por medio de otra cosa. No es por medio de otro. Es por medio de acercarnos sinceramente a Cristo Jesús y reconocer que Él es el Señor de mi vida. Hay mucha gente que acepta al Señor como su Salvador. Dice: Señor, yo no me enojo con la idea de que seas mi Salvador. Te agradezco por ser mi Salvador. Pero les choca saber que alguien tiene que controlar su vida. Estamos en una época o en un tiempo donde la gente utiliza una expresión bastante común. A mí no me gusta que nadie me controle. A mí no me gusta que controlen mi vida. Les tengo malas noticias, porque el Señor viene para controlar nuestras vidas.
Ya no actuamos bajo nuestras propias filosofías. No actuamos bajo nuestros propios impulsos. La vida cristiana es una vida controlada. No es una vida en libertinaje, es en libertad, pero en la libertad de estar controlados por el Señor. Todavía no queremos que el Señor nos controle. La gente no quiere que el Señor controle su vida. Pero el reino de Dios se acerca, hermanos, a nuestras vidas el día de hoy. Y solamente es posible si nosotros como pecadores aceptamos que Jesús sea el Señor de nuestra vida también, y no solamente el Salvador. De hecho, no puede ser nuestro Salvador si no es nuestro Señor. No podemos recibir salvación si yo todavía no rindo mi voluntad total y absoluta al señorío de Cristo Jesús. El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué debemos hacer? Dice el Señor Jesucristo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Una vez más, este pasaje nos enseña que el cumplimiento del advenimiento del Mesías, Dios con nosotros, Emmanuel, ha llegado. Él está aquí y está en nosotros, hermanos, cada día rendirnos a su señorío, cada día rendirnos a su presencia, porque el reino de Dios se ha acercado. Y nosotros no podemos venir delante del Señor y decir: Señor, yo quisiera entregarte a ti, pero solamente el 90% de mi vida. El 10% déjamelo a mí, ese yo ya veo qué hago. ¿Y el Señor qué nos va a decir? Negativo. Bueno, Señor, si eres un poco exigente, al menos permíteme entregarte a ti el 95% y yo te doy el 5% de mi vida. ¿Qué es lo que va a decir el Señor? Negativo. No podemos, hermanos, venir delante del Señor si no estamos dispuestos a entregar el 100% del control de nuestras vidas. Es dejar el control absoluto delante del Señor. El reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Entrégalo todo. Ríndete todo delante del Señor. Ríndete completamente. Dice con respecto a esto el pastor Miguel Núñez, dice que el cristianismo superficial busca los beneficios de Cristo sin someterse a su señorío. Le repito, el cristianismo superficial busca los beneficios de Cristo sin someterse a su señorío, pero el Evangelio llama al hombre a rendir toda su vida al Rey. No el 90, no el 95, no el 99, el 100% rendida a los pies del Señor. Ese es el llamado que tenemos como iglesia. ¿Nos estamos rindiendo 100% delante del Señor? ¿O todavía tenemos ese 5, 10, 15, 20, 50% en nuestras manos? El Señor nos dice a nosotros, hermanos, la iglesia, nos dice a nosotros que venimos al templo, a nosotros que somos miembros de una congregación, a nosotros que pertenecemos a una denominación evangélica. Conviértanse, arrepentíos. ¿Qué te falta entregar delante del Señor? La primera idea que hemos mencionado en esta mañana es que la predicación del Evangelio no puede ser reemplazada por ningún otro mensaje, porque si nosotros reemplazamos la predicación del Evangelio, no vamos a encontrar salvación en la gente. A Dios le ha placido que por la locura de la predicación del Evangelio, que por la locura de la predicación de su palabra, la gente pueda ser salva. No hay otro mensaje. ¿Qué otro mensaje vamos a predicar en nuestros púlpitos?
sino en la predicación del Evangelio, la centralidad del Evangelio, la centralidad de las Escrituras. Lo que nos dice el Señor. Hay muchos pastores que se jactan de tener mucha gente en sus iglesias. Yo creo que no deberíamos jactarnos de tanta gente en las iglesias. Y qué lindo que la iglesia se llene. A mí me encanta que esté llena la iglesia. Pero me preocupa más, hermanos, que los que vengan a la iglesia conozcan a Cristo sinceramente y de todo corazón. Conozcan el Evangelio. Conozcan que deben rendirse completamente. Nadie podrá decirle al Señor: Señor, yo estoy delante de ti en esta ocasión y te pido que me abras las puertas de tu reino porque yo asistía a la iglesia. Nadie entrará en el reino de los cielos por asistir a la iglesia. Entonces no es por la asistencia, es por la fe, es por la conversión, es por el verdadero acercamiento delante del Señor. Es por toda mi rendición delante del Señor. Es lo único que el Señor nos pide. Creed en el Evangelio y arrepiéntanse. Arrepiéntanse de todos sus pecados. No podemos, hermanos, predicar otra cosa sino el mensaje del Evangelio. Yo sé que el mensaje del Evangelio muchas veces no es llamativo. Yo sé que muchas veces el mensaje del Evangelio es repite y repite y repite, porque a mí me están repitiendo todos los domingos que debo de dejar mi pecado, el pecado del orgullo. Debo dejar mi pecado, el pecado del resentimiento. Debo dejar el pecado de la ira. Debo dejar mi pecado, el pecado de una mente no controlada por el Señor. Domingo a domingo el pastor se mata, repite y repite el mismo mensaje. Por medio de los pasajes que nosotros, hermanos, vemos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, el mensaje sigue siendo el mismo: busquemos al Señor de todo corazón. Vengamos delante de su presencia humildes, humillados, dejando las fortalezas personales, toda cosa que sea irreverente delante de su presencia. La segunda enseñanza que encontramos en este pasaje del Evangelio de Marcos es que el llamado del Señor no admite negociaciones. El llamado que nos hace el Señor Jesucristo no intenta establecer un acuerdo. A ver, vamos a ver. Yo quiero que tú te acerques a mí y yo te ofrezco lo de acá. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Mire lo que dicen los versos 16 y 17 de Marcos capítulo 1. Abramos nuestras Biblias. Marcos capítulo 1, versos 16 al 17. Mire lo que dice. Andando, ¿quién andaba? Jesús. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Estaban bien ocupados los pescadores. Eran pescadores, dice aquí el versículo 16. 17, y les dijo Jesús. ¿Qué les dice? Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Miren ustedes las características del Evangelio. ¿Cómo se acerca el Señor Jesucristo delante de estos hombres pescadores y pecadores? No se acerca, hermanos, con alguna estrategia convincente. Voy a ofrecerles esto, voy a plantearles de cierta forma bonita, a ver si me siguen, y luego les voy enseñando lo que deben hacer. No. El Señor Jesucristo es directo, es preciso y es conciso. Es directo con los hombres, es directo con aquellos que estaban allí. Así es la palabra del Señor, hermanos. Es directa. Es directa. Debemos decirla con amor. Creo que debemos decirla con respeto a las creencias
de la gente, porque la gente tiene muchas creencias y hay muchas religiones en el mundo y hay muchas cosas que atesoramos en el corazón, pero debemos ser sinceros, directos, concisos y precisos. No se acerca al Señor Jesucristo sino con la única estrategia de ser sincero ante estos hombres. Y les dice, vengan en pos de mí. Les hace una invitación. Los invita, no los obliga. No viene y le dice, ahora sí, vengan conmigo y no se fijen en nada más. No, les hace una invitación, venid en pos de mí. Y les ofrece una cosa, les haré que seáis pescadores de hombres. Ser pescadores en el mar o ser pescadores en alta mar demandaba un riesgo, ¿no? Hay mucha gente que pescando, que trabajando en alta mar ha perdido la vida. Asimismo, el Señor Jesucristo les ofrece un trabajo y les ofrece algo en lo cual ellos debían estar dispuestos también a dar toda su vida. Ser pescadores de hombres. Si había riesgo siendo pescadores en el mar, ¿cuánto riesgo tendrían ellos ahora al ser pescadores de hombres? Ninguno de ellos sobrevivió, todos murieron. Solamente el apóstol Juan, la historia nos cuenta que no tuvo quizá una muerte parecida a los otros apóstoles, pero fue también encarcelado. No vivieron vidas cómodas, no vivieron vidas como los apóstoles del día de hoy. Es interesante, ya he visto apóstoles, mujeres. Ahora dice apóstol, la apóstol Sofía Aguirre. La apóstol, ya hay apóstolas mujeres o apóstoles mujeres. La gente, hermanos, cada vez persigue reconocimiento, persigue autoridad entre la gente. El Señor Jesucristo no vino a eso. El Señor Jesucristo no les dice, ustedes van a ser mis discípulos y van a ver que les voy a dar autoridad en mi reino. Ustedes van a ser mis discípulos y van a ver que todos se van a someter delante de ustedes. Ustedes van a ser mis discípulos y van a tener muchas riquezas, van a tener prosperidad, van a tener buena salud, van a tener cumplidos todos sus sueños. No les ofrece eso el Señor. Les haré pescadores de hombres. Eso tenía un contexto. Es el mismo contexto por el que Juan el Bautista había sido encarcelado. Por predicar la verdad. Por predicar la verdad de la palabra del Señor. La invitación de seguir a Cristo es directa, precisa y concisa. No anda con rodeos, no ofrece cosas extraordinarias. En la predicación del Evangelio el Señor no utiliza estrategias humanistas. No, hermanos, nosotros no venimos aquí a la iglesia para ofrecer un culto atrayente. Lo más precioso que un cristiano viene a hacer sinceramente delante del Señor, en la casa del Señor, es rendirse al Señor para escuchar su palabra. Levantar su corazón para alabar al Señor. Nosotros no venimos a entretener a la gente. Hay muchas iglesias el día de hoy que están buscando estas cosas, entretener a la gente, hacer programas llamativos. No venimos delante del Señor así. Si el Señor no lo hizo. Tampoco les ofrece una vida lejos del sufrimiento. Las aflicciones por seguir al Señor Jesucristo, hermanos, son reales. A veces son constantes. Su ofrecimiento es que si aceptan la invitación, los iba a hacer predicadores del Evangelio. Todos nosotros debemos ser predicadores del Evangelio, predicadores de su palabra. Los iba a hacer sus propios discípulos, tal como Él había sufrido, tal como Él había sido perseguido, también ellos iban a padecer lo mismo por su causa, por ser sus discípulos, por ser pescadores de hombres.
Presentamos, hermanos, el día de hoy el Evangelio para que la gente no nos siga a nosotros, para que la gente siga a Cristo. No ponga su mirada en nosotros, para que la gente ponga su mirada en Cristo. No para que la gente trate de imitar nuestra vida, sino para que la gente mire a Cristo e imite la vida del Señor Jesucristo. Seguir al Señor Jesucristo muchas veces, hermanos, implicaría muchos conflictos. Por causa del Evangelio, el Señor Jesucristo nos advierte: yo no he venido para traer paz en el mundo. Yo no he venido para traer paz en la tierra, dice Él. Os digo, no. Traeré disensión, división. Mire lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 51. ¿Cuánto tenemos que sufrir por el Evangelio? ¿Cuánto tenemos que sufrir por la palabra del Señor? Lucas capítulo 12, verso 51 dice lo siguiente: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros vamos a encontrar conflicto por el simple hecho de que seguimos a Cristo Jesús? Esposos que aborrecen a sus esposas porque es una mujer de Dios. Mujeres que aborrecen a sus esposos porque es un hombre de Dios. Padres que aborrecen a sus hijos porque son hombres y mujeres de Dios. Jefes que aborrecen a sus empleados porque tienen empleados que sirven a Dios y obran de manera honesta. No le siguen el yugo de la deshonestidad. ¿Cuánto conflicto, hermanos, nos encontramos a causa de Cristo? Pero a pesar de esto, el Señor Jesucristo nos ofrece su paz. En medio de estos conflictos que tendremos por causa de su nombre, el Señor Jesucristo nos va a dar gozo. El gozo de ser leal a mi Señor. Aunque no le soy leal a mi jefe, pero sí le soy leal a mi Señor. Aunque no me gané esa comisión de $3,000 que me podía haber ganado si yo firmaba este papelito, tengo el gozo de ser leal a mi Señor. ¿Cuántas cosas se hacen por izquierda y los cristianos, los verdaderos cristianos, están dispuestos a no participar de estas cosas solamente por ser leales a su Señor? Se ganan el desprecio de la gente. Los quieren botar del trabajo. Esta es una piedra en el zapato, es una piedra de tropiezo. La predicación del Evangelio debe ser directa, precisa y concisa. No invitemos a gente a la iglesia con el fin de que pasen un bonito tiempo. A veces, hermanos, tenemos esa costumbre, ¿no? Venga a la iglesia, que aquí hay bastantes amigas. Vamos a hacer muchos amigos. Habrá mucha gente que te apoye en tu situación, en tu matrimonio. Yo creo que sí. Encontramos una familia donde nos apoyamos, donde nos damos la mano, donde nos damos el hombro. Pero principalmente, hermanos, venimos para conocer al Señor, para rendirnos a Él, y ahí encontramos una familia de fe. Pero a veces queremos darles los beneficios del cristianismo o los beneficios del Evangelio sin que ellos sepan que deben rendir sus vidas totalmente al Señor. Bautízate para que puedas participar de la Santa Cena. Bautízate para que seas miembro.
No, hermanos, no debemos hacer eso. Debemos predicar el Evangelio siendo directos, siendo sinceros. ¿En qué consiste creer en el Evangelio? Y la última cosa que nos enseña este pasaje, cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, es que nuestra decisión de seguir a Cristo debe ser incondicional, permanente y radical. Incondicional, no ponemos condiciones al Señor para seguirle. Permanente, debemos permanecer, dice el Señor Jesucristo. Cualquiera que pone su mano en la obra, en la viña, en el arado, y luego retrocede, mira atrás, se echa para atrás, no es digno de mí. Y debemos ser radicales. Miren lo que dice los versos del 18 al 20. Verso 18 dice, y dejando luego sus redes, ¿qué hicieron estos hombres? Siguieron al Señor. Aceptaron la invitación, no fueron obligados, no fueron manipulados, nadie les mintió de lo que iba a suceder en el reino de los cielos. Ellos dijeron, queremos ser pescadores de hombres. La autoridad del Señor Jesucristo ante su invitación, la impresión del Señor Jesucristo al recibir una palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la palabra del Señor, que Él vino como siervo, pero Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su autoridad. La autoridad del Señor hablándole a estos hombres, pecadores, pescadores, hombres carnales, hombres con malos pensamientos, hombres con malas palabras, hombres con malas prácticas, así como nosotros. La preciosa autoridad del Señor hablándole al corazón de gente caída y de gente perdida. Dice el verso 18, y dejando luego sus redes les siguieron. 19, pasando de allí un poco más adelante, ¿a quién vio? A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca, estaban también en el mismo oficio, que remendaban las redes, dice. Y luego, ¿qué hizo? Los llamó. ¿Y qué hicieron? Dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleos, le siguieron. Hay mucha gente, hermanos, que en la vida secular deja los avances que ha vivido con su familia, con sus padres. Hay mucha gente que ha seguido la carrera o la profesión que sus padres le han dicho. Yo quiero que mi hijo sea un gran médico. Y el hijo se mete a la universidad, va por el primer semestre, va por el segundo semestre, va por el tercer semestre. Finalmente el hijo se da cuenta que no puede vivir la vida que su padre le está imponiendo. Se da cuenta que él debe vivir su propia vida. Quiere ser profesor de inglés y se va a estudiar inglés y una carrera y una licenciatura para ser profesor. El padre de otro hijo le dice, yo quiero que mi hijo sea un gran abogado, un gran contador. El hijo no quiere ser ni abogado ni quiere ser contador. Quiere ser cantante, quiere dedicarse a la música. Muchas veces, hermanos, en la vida secular, nosotros encontramos gente llena de valor, que se arma de valor para no seguir las influencias de sus padres o las influencias de sus amigos para hacer lo que realmente quieren. ¿Cuánto valor necesitamos para seguir a Cristo Jesús? Y dejar cualquier cosa, pese lo que pese. ¿Qué diría el padre de Zebedeo? No se nos menciona. La influencia que tienen los padres sobre los hijos es bastante fuerte. Pero estos hombres dejan las redes, dice el texto bíblico, y le siguieron. Tomaron la decisión de seguirle.
La decisión de estos pescadores radicalmente fue dejar sus trabajos, dejar a su familia. No los abandonaron, pero sí tuvieron que dejarlos. Dejar sus empresas. Probablemente en el negocio de la pesca había platita, había buen billete. Hay negocios, hermanos, que nos pueden ofrecer, pero por causa de seguir a Cristo, el creyente prefiere vivir con lo que el Señor le quiere dar en el ministerio. Muchos pastores teniendo buenos puestos en empresas, ofreciéndoles buenas oportunidades laborales, teniendo grandes beneficios en una organización, en una multinacional, cuando el Señor Jesucristo viene delante de ellos y le dice: yo quiero que tú me sigas, quiero que seas pastor. Y uno dice: ¿y ahora qué hago con todo lo que he ganado durante mi vida? Toda la experiencia que tengo en la contabilidad. Estoy a punto de ser ascendido en mi cargo y ahora el Señor me dice que sea pastor. ¿Cómo es eso, Señor? Me estás pidiendo que deje un tremendo sueldo. Me estás pidiendo que deje todos los beneficios que me dan en esta empresa. Debemos ser radicales, hermanos. No hay otra manera. La decisión de seguir a Cristo no está hecha bajo un contrato. Jacobo y Juan no están imponiendo sus condiciones sobre la nueva vida que van a tener. Mira, Señor, acá nosotros en la barca hacemos tanta plata semanalmente. ¿Cuánto nos ofreces tú? No me conviene lo que tú me estás pidiendo. No vemos esa actitud en ellos. Ellos no están imponiendo sus condiciones sobre la nueva vida que van a tener, ni siquiera conocen los beneficios. El Señor Jesucristo nos dice: a ver, mire, todos estos son todos los beneficios que yo les ofrezco. A veces, hermanos, no conocemos todos los beneficios. Los irían conociendo en el camino por medio de parábolas, por medio de llamados de atención, por medio del poder de Jesús, abriendo sus corazones y su entendimiento para ver la gloria del Señor, para ver el reino de Dios cumpliéndose en sus vidas. El texto bíblico, si nosotros seguimos adelante, nos vamos a dar cuenta que ellos muchas de las cosas que el Señor les hablaba no las entendían. Hasta que el Señor dice que abre su entendimiento y dice: no, ahora sí comprendemos lo que el Señor nos quiso hablar. Es una vida realmente, hermanos, rendida delante del Señor. El día de hoy hay mucha gente que no sigue a Cristo porque simplemente no es un buen negocio. Hay que dejar pecados, hay que dejar placeres, hay que dejar orgullo y en algunos casos buenos trabajos y buenos sueldos. ¿Qué cosas nos pueden estar impidiendo seguir a Cristo? ¿Qué es más importante que Cristo Jesús en nuestras vidas? Los beneficios del Señor no radican en prosperidad en este mundo, en esta vida. Si bien es cierto, el Señor nos da libertad para desarrollarnos profesionalmente, a todos nosotros, a los creyentes. Pero las condiciones del Evangelio no es para tener una vida próspera en esta tierra, sino para perder nuestra vida por causa del Señor. A veces, hermanos, perdemos el enfoque simplemente porque no vivimos en Siria. Estamos desenfocados, estamos olvidados del Señor. Perdemos el enfoque porque simplemente no vivimos en un país musulmán donde por hablar la palabra del Señor nos pueden encarcelar o nos pueden matar. Perdemos el enfoque porque probablemente no estamos siendo perseguidos en el nivel en que en otras culturas los cristianos y los creyentes son perseguidos. No perdamos el enfoque. Los beneficios del Señor son beneficios no para prosperar en esta vida, sino para perder nuestra vida por causa del Señor. Aterricemos, hermanos.
Miren lo que dice Mateo capítulo 16. Vamos a Mateo capítulo 16. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mis amados hermanos, las mayores ganancias que el Señor nos ofrece no vendrán de este mundo, sino del reino de nuestro Padre Celestial. Rindámonos de todo corazón al Señor. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? Rindamos, hermanos, aquel porcentaje que todavía no queremos entregarlo delante del Señor. Y vivamos una vida sincera delante de Él, para honrarle, amarle y glorificarle en todo tiempo. Amén. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Y si en esta mañana hay alguna persona que reconoce que todavía no ha rendido toda su vida delante del Señor, es la oportunidad. El Señor Jesucristo dijo: arrepentíos y convertíos, el tiempo se ha acercado. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque estás con nosotros y nos hablas tu palabra y nos enseñas, Señor, a seguir rindiéndonos a ti. Un mensaje evangelístico para los evangélicos y un mensaje evangelístico para nuestros amigos que todavía no conocen tu palabra. Gracias te damos, Señor, por hablarnos la verdad, por ser claro, preciso y conciso, por ser directo, por pedirnos, oh Dios, que nuestra decisión sea incondicional, sea permanente y sea radical. Oh Dios, que de nuestra boca siempre salga tu palabra, que de nuestra boca siempre salga el mensaje del Evangelio para honrarte y glorificarte en todo tiempo. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a perseverar en esta vida cristiana que tú nos has dado, en la cual estamos felices y estamos gozosos a pesar de las aflicciones, a pesar de algún sacrificio que podamos llegar a hacer en este mundo, algún sacrificio minúsculo, algún sacrificio, Dios, que no se compara al sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Te honramos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús.